Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios. Y arrancamos desde esta palabra que Dios le dijo, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Debemos tener en cuenta que esta palabra ha sido manipulada por muchos para pervertir a la gente, sacarla de la presencia de Dios, sacarla de la verdadera fe en Jesucristo, y así incluso hasta religiones y religiosos, ¿ya? ¿Y esto por qué se da? Por la dureza del corazón. Porque mire, cuando Jesús dijo, abre comillas, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se recomienda, utilizó dos palabras griegas diferentes para diferente Pedro y la roca. Y es lo que les estaba comentando. Miren, solamente un lingüista va a poder entender lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque el lingüista es el que estudia a profundidad el significado de las palabras, la semántica de las palabras y toda la estructura o la memorización que hablamos en lenguaje técnico, ¿ya?, de las palabras. Entonces, cuando nosotros como lingüistas vamos a estudiar esas palabras, nos vamos directamente a la raíz, al original, tomado de los originales, y sabemos en qué lengua está hablada, si está en lengua latina o griega. ¿Por qué? Porque el español tiene mucha influencia de esas dos lenguas, ¿ya? Y hacen parte de la familia de las lenguas romances. De hecho, ya muchas de ellas están extintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús le habla a Pedro, está hablando de Petros, mientras que el nombre de la roca es Petra. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios le dijo esto? ¿Por qué Jesús le dijo esto? Jesús le dijo esto a raíz de la siguiente diapositiva. Mira, Jesús les dijo en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 16, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta es la roca sobre la cual edificaría el Señor su iglesia. Todo tiene que ver con Jesús. Jesús es la piedra del ángulo que fue desechada. Cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo? Que Jesús es la base de toda la iglesia, de toda la vida espiritual. Jesús es la iglesia, Jesús es la base, de todo, principio y final. Tanto así que el mismo Dios viviente lo sujetó, todo lo sujetó a Jesús. Él lo hablaba, incluso Dios lo hablaba a través de las cosas simbólicas que tenía desde el Antiguo Testamento. Encontramos que el Arca del Pacto también está hablando de que el mismo Dios sujetó aún a los propios ángeles. Cuando tú estudias la tapa que cubre el arca, está hablando de que Dios aún a los mismos ángeles los sujetó a Jesús. Por eso era tan importante la venida del Mesías, y por eso Dios tuvo que mandar profetas para preparar el camino al Señor. Por eso tuvo que mandar a Juan el Bautista. Entonces mire cómo es todo esto. De Jesús mana la vida. De Jesús es el árbol de la vida. Jesús es la fuente viva. Jesús es la piedra del ángulo. Jesús es el centro para arrancar la vida espiritual, y creado por Él y para Él todo fue. Así lo dice desde el libro de Génesis. Es tremendo. Incluso el mismo David dice: dijo el Señor a mi Señor. O sea, ¿quién dijo? Dios Padre a Dios Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Esto es fundamental. Nunca permitamos que nos saquen de Jesús. Si nos vienen a predicar, ojo, escuche bien lo que le voy a decir. Si nos vienen a predicar y nos llevan a la angeología, ¿qué es la angeología? La angeología tiene que ver ¿con qué? La angeología tiene que ver con lo siguiente, con el estudio de los ángeles.
escúchese bien, entienda o entendamos de una vez por todas que Dios, solamente Él o solamente a Él le obedecen los ángeles. Nosotros debemos tener claridad en ese aspecto. Y la clave de todo es que nosotros, así como aquel pollino, tengamos a Jesús o su presencia en nosotros. Cuando Jesús entra en la entrada triunfal hacia Jerusalén, todo el mundo extendió mantos, con las ramas le hizo calle de honor, pero no era el burro el importante, no era el pollino el importante, era Jesús. Lo mismo con nosotros. Cuando logramos tener la presencia de Dios, no nos desviemos. Nosotros no somos los importantes, es Jesús. ¿Y por qué lo hablo así? Porque así como aquella palabra que dijo, sobre esta piedra edificaré mi bien, como generó idolatría en algunos y generó hasta religiones, así también el púlpito genera idolatría. Nosotros como predicadores nunca nos podemos predicar a nosotros. Nosotros como predicadores debemos predicar al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Salvador. Y es fundamental que nosotros tengamos claridad en este aspecto. ¿Por qué? Porque es que empezamos a recibir poder de Dios, empezamos a recibir la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dios nos empieza a utilizar en sanidades, liberaciones, restauraciones, en fin, decimos, ¡oh, qué tremendo! Y entonces decimos, ¡wow! Ministerios fulanito de tal. Y entonces decimos, no, qué tremendo, no, vamos donde ese profeta, no, vamos donde el fulano. No, vamos a buscar a Jesús. Por eso es importante que en las iglesias hagamos énfasis. Si vamos a buscar a alguien, vamos a buscar al Hijo de Dios. En Él está nuestra salvación, en Él está nuestra restauración, en Él está nuestra bendición. Pon delante de Jesús todas las áreas de tu vida, de tu corazón. Hoy lo que estás viviendo tiene solución. La respuesta a tus problemas es Jesús. ¿Qué necesitamos? Tener comunión con Él. No necesitamos tener comunión con un pastor. No necesitamos tener comunión con un profeta. No necesitamos tener comunión con ciertas religiones. No, necesitamos tener comunión con Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso el título de este mensaje es Puestos nuestros ojos en Jesús. De Él y en Él depende nuestro éxito en la vida. Entonces, cuando Simón le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Simón estaba lleno del Espíritu. Y fue el Espíritu Santo de Dios que le reveló eso. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón. Y le menciona el nombre de su padre. Porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se ve? ¿Se ve cómo es esto? Pero entonces, ¿qué es lo que acontece? Entendamos esto. Nosotros no podemos salirnos de Jesucristo. Jesucristo es la roca, la piedra angular, y lo vamos a ver. Continuemos con las diapositivas. Mira lo que dice el Señor en su palabra a través de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y mire, cómo es de tremendo. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue un hombre violento, un hombre que fue capaz de sacar la espada y cortarle la oreja al que es servidor del Sanedrín. A Malco le cortó la oreja. Pedro le dijo, yo te amo más que esto, le dijo. Mi vida daré por ti. Y en el momento que tocó poner el pecho, Pedro saca la espada y en viento de decisión, ¿cómo Dios pudo frenar a un hombre tan violento y cambiarlo? Es más, a Pedro y a Juan, si no estoy mal, les decían los hijos del trueno. Imagínense el temperamento que tenía Pedro y cómo Dios logra formar ese carácter en Pedro.
al punto que dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso es lo que la gente no entiende. La gente está teniendo las visiones de casas espirituales, de templos espirituales, de árboles y no los entiende. ¿Sí me entiende? Es más, mire, otra visión. En la actualidad, Juan Luis Guerra, ¿quién es? Un cantante que se convirtió al cristianismo, no podía ni dormir siquiera. Dentro de las razones que Dios le da es acerca de las avispas. Las avispas, las abejas, un ejército de Dios. ¿Ya? Él dice, no te preocupes, enviaré mis avispas, mi ejército, para que piquen al adversario. Es importante que nosotros entendamos, la Biblia es muy simbólica. En algún momento les estaría hablando acerca de la simbología bíblica en otra predicación, porque es un tema bastante. De hecho, tenemos una predicación así en el canal que también se llama así, la simbología bíblica. Y es importante que la conozcamos. Aquel que la necesite me escribe por el interno y se la envío para que pueda escuchar esa palabra. La Biblia habla mucho simbólicamente y es necesario que nosotros comprendamos bien qué es lo que acontece. Y Pedro, después de ser un hombre violento, es transformado y nos lleva a decir, vosotros también, como piedras vivas. ¿Quién es la piedra viva? Todo aquel creyente y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso siempre les he dicho, la iglesia no es un lugar de cuatro paredes. Usted, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues Dios quiere levantar de nosotros unas catedrales impresionantes de adoración a Dios Padre a través de Jesucristo. Por eso vamos a ver 4 puntos esenciales. Y si quieres, por eso lo estamos grabando este tema, para que todo aquel que no pueda comprender bien esto, pueda escucharlo o no tenga tiempo como para anotar y estudiar un poquito, pueda ponerlo en el canal y pueda escucharlo atentamente con tiempo y pueda desglosarlo. Vamos a pasar de diapositiva. Mira, primer punto. Cristo es la principal piedra del ángulo. Eso está en el capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro, versículos del 4 al 10. Entendamos, por favor, reitero lo que les he dicho durante toda esta predicación. Persona que nos quiera sacar, así vea usted que hace milagros, resurrecciones, liberaciones y todo, porque eso nos advierte la Biblia. Todo aquel que nos quiera sacar de Jesucristo, por favor, es un siervo de Satanás. Tenga mucho cuidado, no se deje desviar. Cristo es la piedra del ángulo. Nosotros somos la piedra viva. Dios escogió a Jesucristo como piedra principal, la piedra del ángulo, la base de su iglesia, la base de su reino, se llama Jesús. Fue desechada por ¿quiénes? Por los principales, por los edificadores. Vino Jesús y quienes lo llevaron a la cruz por envidia y por otras cosas que no era justo llevarlo a Jesús a esa muerte tan salvaje, ni siquiera la muerte. Fue por precisamente fue desechada por los principales, fue desechada por quienes predicaban la palabra de Dios. Y en la actualidad encontramos gente que ha vuelto la fe un negocio. Por eso muchas veces les he dicho, por favor, presten atención, hombre. Si usted ve que su pastor está desesperado por un diezmo y no está desesperado por impartirle a Dios, por hacerlos crecer espiritualmente, pues déjeme decirle que es dudoso el asunto. Tal hombre o tal mujer, pues déjeme decirle que yo no le escucharía una prédica. Y le explico, mire, yo sé qué es pasar por esa situación, el tener que cubrir un arriendo de una iglesia y demás. Es difícil y la gente muy ingrata. Pero mire, Dios con todo, si nosotros nos dedicamos a Él y buscamos la edificación personal y la edificación de la iglesia en el Señor, Él no nos dejará desamparados. Mira, Dios escogió y tomó a Jesús como lo más precioso. Por eso
cuando lo ve aquel hombre, si no estoy mal, Ananías, dice, puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque he visto la salvación de Israel. Y escuche bien, Jesús es piedra preciosa, Jesús es salvación, Jesús es misericordia, Jesús es el amor de Dios. Pero para los religiosos, Jesús viene a ser piedra de tropiezo. Para todo aquel que no tiene su fe puesta en Dios realmente, aquel que no conoce a Dios Padre y que quiere vivir de elogios, quiere vivir de apariencias, Jesús viene a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús te va a confrontar y no vas a poder entrar ante la presencia de Dios. Es algo tremendo. El título de ser pastor, el título de ser evangelista, el título de ser profeta, no tiene nada que ver. Entendamos esto. Si usted, y escúcheme bien, y se lo voy a decir así, si a usted Dios lo escogió para algo, ese llamado te sigue y te persigue hasta el final. Hasta el final de tus días, y vas a tener que responder delante de Dios qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Por eso, con mi esposa tenemos claros, y Dios, con el sueño que les conté la última vez, Dios me está confirmando el llamado, y no me puedo hacer el loco el llamado, y yo siempre le he dicho, no me escondo de tu llamado, no me escondo de tu propósito. Aquí estoy. Lo mismo para ti. Póngale el nombre suyo a lo que le voy a decir. Fulanito, fulanita, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué estás haciendo con el llamado que te tengo? ¿Qué es lo que estás haciendo con la palabra que te estoy dando? ¿Qué es lo que estás haciendo con los dones que te he dado? Porque todo eso es para que te acerques a mí como piedra viva, a la piedra del ángulo, y pueda ser edificada o edificado en el Señor. Pasemos de diapositiva. Mira, segundo punto, préstale atención porque, mire, con mi esposa estábamos estudiando todo esto y es tremendo. Mire, aquel que está casado y que su marido o su esposa abrace la misma fe, aprovechen, busquen juntos a Dios. Usted, mujer, es costilla, carne de la carne de su marido y sangre de su sangre y hueso de su hueso. ¿Por qué? Porque Dios te escogió para él. Marido, si eres tú el que también abraza la fe, sé sacerdote en tu casa. No solamente es predicar en la iglesia, no. Eso es lo último, entendamos, eso es lo último. Jesús buscó siempre a Dios Padre en su intimidad y luego salía a hacer milagros y luego salía a lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Antes en el Nuevo Testamento, Jesús nos indicó con los hechos, buscó primero a Dios Padre y entonces vino cumplimiento de Hechos 1:8, donde he revelado después. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Dios está pidiendo integridad a su pueblo. Dios nos está pidiendo, hombre, pórtese en serio. Hablemos de corazón. No me vengas a decir aquí oraciones que no son. Háblame la verdad. ¿Qué es lo que tienes? Señor, es que tengo tanto dolor en mi corazón, me siento defraudado por ti. Háblale a Dios. ¿Por qué buscas aparentar lo que no es? Háblale a Dios, cómo son las cosas. ¿Tú qué crees que eres la única persona que ha pasado por eso? No, yo también he pasado y he hablado con Dios. Le digo, hermano, tengo esto y estoy fregado en la fe. Necesito que tú me hables, necesito que tú me edifiques, necesito que tú me transformes. Y llega Dios, qué bien, mijo, vamos a ver. Ven, te voy a indicar esto. Mira, y empieza a hablarme, y empieza a restaurarme. En su palabra también Dios describe que hubo un hombre que le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús no le dijo, quítate de aquí, anatema, perverso, impío. No, le ayudó. Jesús le ayudó. Punto. Y obtuvo la liberación de su hijo. Lo mismo, entendamos. Por Dios, quitémosle tanto pergamino a Dios. Dios no es religioso. Dios quiere tener una comunión, una interacción con nosotros. Es como el esposo con la esposa. El esposo o la esposa buscan intimidad con su cónyuge. El Espíritu Santo de Dios está buscando intimidad contigo y conmigo. Y si no, no sirve de nada.
porque Dios busca que nos entreguemos a Él. Entonces, segundo punto, cristianos como piedras vivas. Sin Dios estaríamos muertos. Dice la Escritura, apartados de mí, nada podéis hacer. En Efesios capítulo 2 dice, vosotros que antes andábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Satanás nos quiere lejos de Jesús. Porque si nos tiene lejos de Jesús, nos tiene muertos. Se lo repito. Si el adversario logra sacarnos de Jesús, nos tiene muertos. Y entonces, el rey de los muertos, ¿qué le va a hacer un muerto al rey de los muertos? Nada. Mira, el Señor siempre nos va a tener en crecimiento. Dice que Él limpia los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y dice, el pámpano que lleva fruto, o sea, aquel que empieza a dar muestras de conversión genuinas a Jesús. ¿Y cuáles son esas muestras? Les voy a mencionar algunas. La más importante, empieza a tener un cambio de tipo, ojo lo que le voy a decir, de tipo espiritual. Pero ¿cómo se va a ver? Empiezan a cambiar los principios y nosotros empezamos a tener una estructura donde se ve claramente una ética, donde se ve claramente que nosotros no nos vendemos ni por plata, ni por fama, ni por faldas, ni por nada. Aquel que conoce a Dios se vuelve ético. El cambio es a nivel moral. Cuando usted ve que una persona cambió a nivel moral y dejó de ser aquel que adulteraba, aquel que fornicaba, aquel que se vendía por unos pesos y demás, esa persona se está convirtiendo a Dios. ¿Ya? Muchos dicen, deje de fumar, oh, gloria a Dios. Sí, ¿y qué? También hay otros que se ponen parches o van donde un psicólogo y dejan de fumar. El cambio es de tipo moral. Nosotros debemos tener claridad en eso. Y Él siempre nos va a limpiar para que nosotros llevemos crecimiento. ¿Qué hace Dios con estas piedras vivas? Somos parte de una construcción espiritual. La iglesia, entendamos, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esa estructura. Nosotros somos piedras vivas y permanecemos en Jesús. Somos su iglesia. Somos cada piedra que va formando su iglesia. Somos parte de la novia. La novia de Jesús es la iglesia y Dios tiene que limpiarla para presentarla sin tachas, sin manchas, sin arruga delante de Dios Padre. Dios Hijo nos va a llevar a conocer al suegro y ese suegro no admite nada que no esté limpio. Por eso Jesús es el Cordero perfecto, el varón perfecto que Dios tuvo que sacrificar. Somos parte de la estructura, unidos a Cristo y unidos a otras piedras. Somos parte del cuerpo de Cristo. Mire, uno ve tanta envidia en medio del cuerpo de Cristo. Qué cosa tan tenaz. Los unos quieren ser cabeza y los otros no quieren ser cola. Los unos quieren ser ojos y los pies quieren ser ojos. Y eso es imposible, hombre. O sea, entienda. Y usted dirá, no, a mí como que me tocó ser las tapas, las nalgas, pues imagínese. Todo el mundo se sienta sobre mí. No. No menosprecies la parte de cuerpo que eres. Entienda, Dios es multiforme y Él sabrá cómo te usa. Supo cómo llegarte porque Él te creó, porque antes cuando nos compartían acerca de Jesús no entendíamos, no queríamos convertirnos. Pero llegó Jesús y empezó a hablar a nuestras vidas y en eso nos convirtió a Él. Entonces entendamos, Jesús tiene las cosas claras. Él sabe cómo llegarnos. Él sabe cómo obrar. Usted no se preocupe que su marido o su esposa no se convierta. Usted simplemente órele de esta manera y ayune por esto. Señor, te oro y te ayuno para que este o esta tengan un encuentro contigo. El resto déjelo ahí, hombre. Usted no se complique. No es que, Señor, ahora cáigale fuego del cielo, quebrántalo, consúmelo, ministra. No, hombre, relájese.
Relájese, a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, le pongo el ejemplo de Pedro. Dios lo transformó, pero es que Pedro se volvió al mundo. Pedro fue sacado del mundo a través de un milagro de la pesca milagrosa en una barca, ¿ya? Y cuando negó a Jesús, es que imagínense, o sea, Jesús, todo el mundo critica a Pedro, pero no entienden. Jesús le rompió las estructuras mentales a Pedro. Jesús le partió el corazón a Pedro. ¿Y en qué nos damos cuenta? Cuando Jesús va por primera vez y habían pescado durante toda la noche y no encontraron nada, ni un pez, estaban fregados, fregados. No tenían con qué comer nada, no tenían nada. Y después de estar desanimado, desesperado, después de haber tenido esa decepción tan impresionante, llega Jesús, les dice, me permiten un ratico estar en su barca, es que quiero hablarle a la gente, pero necesito hacerme un poco más lejos. Jesús ya sabía que venía por Pedro, punto, a lo que vamos. Y entonces dijo, este va a creer solamente viendo el milagro. Y le dijo, bueno, pues Señor, es que hemos echado las redes. Le dije, echa las redes. Después de predicar, le dice, echa las redes. Le dice, Señor, pero pues que hemos predicado, hemos intentado pescar durante toda la noche y nada. Le dijo, echa la red a la derecha. Y echan esa red, y esa red casi hunde la barca, tuvieron que pedir ayuda. Y entonces Pedro, la reacción de Pedro fue ponerse de rodillas y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Y muchas veces nosotros nos asustamos y le decimos, Señor, apártate de nosotros que somos pecadores. ¿Qué haces con nosotros? Nosotros mismos sabemos que somos malos. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Y lo siguió. Y lo fue llevando. Y en toda esa enseñanza que le dio a Pedro, hombre, están de repente en las aguas y demás, y dice, se les aparece Jesús, imagínense, pues si nosotros, con toda la tecnología y todo, en esa época no tenían, y nos asustamos si se nos aparece un demonio o se nos aparece Dios mismo. ¿Ah? Imagínense, y estos que en esa época, pues imagínense, en plena tormenta, se les aparece un hombre caminando por las aguas, no, pues imagínense. ¿Ah? Y les dice, tranquilos, tengan paz, soy yo, Jesús. Y Pedro, mire cómo es de tremendo, y Dios está buscando Pedros. Dice la escritura, y Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas e iré a ti. Y le dijo, ven. Escuche bien, mire la fe de ese Pedro, qué tremendo. Le dijo, manda, y yo voy. Dilo nomás, y yo lo hago. Y fue, y empezó a caminar por esas aguas. Y mire que, y le voy a decir una cosa, Jesús no se siente avergonzado por Pedro. Jesús no se avergüenza de Pedro, y le dice, ven acá, Pedro, Pedrito, ven acá. Jesús no se siente por esos impulsos de fe que usted tiene y que yo tengo. Y como que, me encanta, ven para acá, ven, camina. Sé el dolor que estás pasando, pero ven, camina. Me encanta verte esa fe. Que a pesar de tu dolor, aquí estás. Y no tenías ganas de orar. Y eres agente encubierto de Dios. Que todo el mundo se entere de que tú eres fulanito, fulanita, pero que jamás se enteren que eres agente de Dios. Y sin embargo Jesús dice, ven, camina. Y Pedro se tira a esas aguas caminando y empieza a caminar. Y tremendo, empezó a caminar en fe, tremendo, los problemas estaban ahí. Y de repente ve que el mar se enfureció y peor. Y entonces se empieza a hundir y dice, Señor, ayúdame que me hundo. Y cuando se hundió, Jesús metió su mano y lo sacó. Le dijo, hombre de poca fe. Pero imagínense, hombre de poca fe. Y si dice hombre de poca fe, y entonces los que estaban en la barca, ¿qué podríamos hablar? ¿Tendrán fe o no tendrán fe? El único que se arriesgó fue Pedro. El único que se está arriesgando de pronto de tu familia o de pronto de tus amigos. Eres tú, le estás diciendo, Señor, aquí estoy, manda y camino. ¿Qué? Por las aguas, camino por las aguas.
Y Dios dice, eso es lo que yo quiero. No me avergüenzo de ti. Muy bien, esos impulsos de fe. Que Dios te bendiga por eso. Jesús te dirá, aquí te quiero, aquí, muy bien, excelente, muy bien, vamos bien, hágale que usted puede, yo estoy con usted. ¿Sí ves? Y entonces nos da piedra, nos hace piedras vivas. Y las piedras vivas se dejan formar por el constructor. Dios quiere formar en nosotros carácter para poder aguantar los embates de la vida. Pedro no pudo sostenerse en la caminada de las aguas porque le faltó carácter. Porque ahí, cuando faltó carácter, falta la fe. Y entonces vemos cómo Pedro se dejó transformar y pasó de ser un hombre violento a ser el apóstol Pedro, usado en milagros, liberaciones, sanidades. Perdóneme, pero es que de pronto usted no está entendiendo el tema. Pero personalmente sí lo estoy entendiendo y es tremendo. Cómo Dios nos transforma, cómo Dios nos cambia y nos llena de su espíritu para hacer cosas maravillosas, cosas poderosas, sobrenaturales. Pasemos de diapositiva. Mire, tercero, piedras vivas, edificados como casa espiritual. Dios quiere hacer de ti una casa espiritual, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios se ha tomado el trabajo de restaurarte para que puedas ser lleno del Espíritu Santo de Dios y puedas ser lleno de la gloria de Dios. Entiende o entendamos, Dios quiere hacer de nosotros algo sobrenatural en un cuerpo débil de carne y hueso. Quiere mostrar su gloria y te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para ser esos portadores de su presencia, de su gloria. Cada piedra está edificada sobre la piedra angular. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 19. Pablo le llama, entre comillas, templo santo. Nosotros debemos ser esos templos santos y debemos estar edificados en la piedra angular. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. No llevamos frutos lejos de él. Y te digo una cosa, mira, tú puedes ver a tu familia totalmente destruida y decir, Señor, en algún momento conocimos de ti, mira a dónde llegamos. Y Dios te dice hoy, déjame edificarte, pégate a mí, déjame edificarte, ora, ayuna, quebranta tu alma, quebranta tu espíritu, quebranta tu corazón delante mío. Y tú dirás, ¿cómo, Señor? Con integridad. ¿Cómo, Señor? Con verdad. Hablando con Dios a través de su Hijo Jesucristo, como Ana lo hizo. Ana tenía amargura de corazón, porque no podía dar hijos, y Dios la escuchó. Él está aquí listo, escuchándote, Él ya sabe, pero Él quiere que tú le hables, que tú le comentes. Las piedras vivas en el templo, sacerdocio santo. Dios quiere hacer de nosotros un sacerdocio santo. Bajo la ley de Moisés, los sacerdotes hacían el trabajo de adoración, de servir a Dios en lugar del pueblo, de hacer sacrificios espirituales, de ofrecer ofrendas. Ahora todos somos sacerdotes, igual. ¿Sabe por qué? Por Jesús. Somos sacerdotes que representan a Dios. Escuche bien, los profetas representamos a Dios delante del pueblo. Los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y demás representan al pueblo delante de Dios. Entendamos esto. Si hoy te encuentras en ruinas o encuentras tu familia en ruinas, ni la sombra de lo que eran en el Señor te dice, yo los quiero restaurar. Y te voy a llevar como llevé al profeta Ezequiel y te voy a decir, he aquí, ¿qué ves, hijo o hija de hombre? ¿Qué ves? ¿Un valle de huesos secos? ¿Podrán vivir los huesos otra vez? ¿Podrán vivir estos huesos que están secos otra vez? Mi espíritu enviaré sobre ellos y entrará en forma de torbellino
El viento recio de Dios soplará del norte, del sur, del oriente y del occidente y entrarán en ellos, así como estoy haciendo que entren en ti. Perdóneme, pero estoy quebrantado por el Espíritu. Uf. Es tremendo. ¿Sabe por qué? El ser profeta es una bendición de Dios. Pero sé que es difícil, oiga. Es muy duro. Es muy, muy duro. Porque Dios, para poderte usar, tiene que sacar todo de ti. Hasta lo más impuro. Pero cuando uno ve lo que Dios es capaz de hacer, uno entiende que para Él no hay nada imposible. Y Él empieza a llenarnos de su espíritu. Y la gente dirá de ti, como dijo Saúl, ¿acaso Saúl está entre los profetas? ¿Ah? ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Acaso saldrá algo bueno de este o de esta? No importa. No importa lo que diga tu familia. No importa. Lo que importa es lo que Dios diga de ti. No importa lo que la gente de alrededor diga de ti. Lo que importa es lo que Dios diga de ti. Y si Dios puso su mirada en ti, dirá, te voy a usar porque te escogí, te juré por mi nombre que te voy a usar y te voy a sacar adelante y sabrá la gente y aún el mismo diablo de que yo estoy contigo y te rodearé con mi diestra y mi espíritu vendrá sobre ti, profetizarás y verás mi gloria por cuanto te he prometido y restauraré tu vida y la vida de los tuyos. Y habrá salvación sobre ti, sobre tu casa, como se lo dijo a Noé. Es algo tremendo. Y entonces te lleva a ese valle de huesos secos y uno dice, no sé, Señor, yo no sé si vivirán o no. Y llega Dios y te llena de su espíritu y dice, declara palabra de Jehová y diles, así dice el Señor. Y tú, una persona débil, dice, así dice el Señor y apenas hablas, el Espíritu de Dios te empieza a mover. Y tú dices, Señor, ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí? Lo mismo que decía el rey David. Y dice Dios, es que no se trata de ti. Si se tratara de ti, hace rato hubiera desechado la obra. Se trata de mí. Te voy a enseñar lo poderoso que soy. Pero antes que enseñarte mi poder, antes que enseñarte cualquier otra cosa maravillosa, te voy a enseñar mi amor y mi misericordia. Eso es tremendo. Entonces encontramos al mismo Pedro del que venimos hablando, que cuando lo negó y se volvió nuevamente al mundo, Jesús lo volvió a recoger de una embarcación. Y solamente le dijo esto a Pedro. Me dijo, Pedro, ¿me amas? No le dijo más, no fue más. Se lo repitió 3 veces. Y Pedro estaba destrozado por dentro. Y Pedro le dijo, por última vez le dijo, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya no le dijo, te amo. ¿Cómo le iba a decir que lo amaba, hombre, si ya lo negó, hombre? ¿Cómo? Lo mismo. ¿Cómo tú dices, ay, Señor, no, es que tú sabes todo lo que yo he hecho? ¿Cómo quieres que te diga que te amo? Sí, si los hechos dicen otra cosa. Y Dios dirá, Pedro, Pedro, ¿me amas? Y te dirá, apacienta mis corderos. Hombre, qué labor tan tremenda, tan difícil. ¿Usted qué piensa? ¿Que ser pastor es fácil? No. No, 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 no. Cuando yo hablaba con Dios, yo le decía, yo no quiero ser pastor. A los pastores les pagan tan mal. Es terrible. Se sacrifican y lo único que hacen es pagarles mal.
Muchos hijos de pastores ven cómo la vida de sus padres se fragmentó a raíz del pastoreo. Una cosa terrible. Uno dice, Señor. Y entonces Dios manda una palabra que sane, que restaure y que quite el dolor de los corazones de sus siervos y de sus siervas para volver a seguir edificando, para atraer a las ovejas perdidas de Israel. Para eso fue enviado Jesús. Cuarto punto. Mire, piedras vivas para ofrecer sacrificios espirituales. Nuestra alma debe alabar a Dios. Está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Nuestra oración a Dios como el incienso del Antiguo Testamento en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Nuestras obras de bondad son sacrificios agradables a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Nuestros cuerpos son un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nuestra vida de fe y servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y nuestra muerte en fidelidad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Dejémonos restaurar por Dios. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Y esta mañana quiere decirnos esto. Y quiere decirte que para lo que es imposible para ti, Dios lo hará posible. Que Él viene a obrar de una manera sobrenatural. Que es algo muy, pero muy, pero muy poderoso. Pasemos de diapositiva. Mira. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, del 2 al 3. En estos versículos Dios nos exhorta y nos dice, fijemos la mirada en Jesús. Por favor, no bajemos nuestra mirada de Jesús. No hay pastor perfecto, no hay profeta perfecto o profetisa perfecta. No lo hay, no. Es más, mírate un espejo, ni eres perfecto siquiera. ¿Ya? Acuérdese cuando usted va a verse al espejo, ¿no? Algunas, cuando recién levantan, dicen, uff, la evolución del hombre. ¿Ah? Imagínense, acuérdense, éramos homo sapiens y así, o sea, primero vamos evolucionando poco a poco hasta llegar a ese punto. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que quiere Dios? Fijemos nuestra mirada en Jesús. En Él hay misericordia, en Él hay amor. Él está sentado a la diestra de Dios Padre porque Él entregó su vida en aquella cruz. Él es nuestro sumo sacerdote. De Él depende nuestra fe. No nos alejemos de Jesús. No hagamos tropezar a la gente. Nosotros no nos volvamos hacia religiones, hacia cosas, personas y demás. No, por favor. Hoy, como les dice el apóstol Pablo, nos dice, por lo demás, hermanos míos, os ruego, y hoy les digo, hoy os ruego, hermanos y hermanas, no apartemos nuestra mirada de Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufriendo la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. No se quite esa palanca, hombre. El único que va a ser escuchado por Dios Padre es Jesús. Al único que se le van a sujetar los ángeles es a Jesús. Jesús está con los brazos abiertos diciéndote, no hay problema, sé tu situación, sé cómo te sientes, sé lo que hiciste. Aquí estoy con los brazos abiertos y lo único te digo, ¿me amas? Si me amas, aquí estoy. Déjame obrar en ti, déjame obrar en tu familia. Yo soy capaz de restaurarte. Yo soy un sumo sacerdote, yo soy el gran yo soy tu sumo sacerdote. Te entiendo, te comprendo, no te juzgo. Tan solo te quiero bendecir. Por lo tanto, no se cansen ni se desanimen. Busquemos al Señor. No sigamos a hombres. Centrémonos en Jesús y en su palabra. Continuemos, por favor. Mira, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 nos enseña, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, es que los demonios son ángeles caídos, ángeles que no pudieron permanecer en su dignidad. Y eso, ellos lo saben. Y saben que el infierno fue creado para ellos. De hecho, Satanás o el diablo o Lucifer, él está en el infierno. Y él tiene su trono en el infierno.
Y él sale a merodear, a darle la vueltica a la tierra, porque como le ganó a Adán y a Eva, él tiene la autoridad sobre esta tierra. Pero el que tiene autoridad sobre todo es Jesús. Por eso la gente se asombraba y decía, ¿cómo es posible que tiene autoridad aún sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la parte física, hace milagros, sanidades, resurrecciones, calmaba las tormentas, todo eso? ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. En él está la autoridad. ¿Ya? Él se la ganó. Él fue la cruz. Entienda, el que dio su vida en la cruz fue Jesús. Y si usted o yo estamos pensando que, qué tremendo, Señor, si ves, qué milagros, qué profecía, no, qué tremendo, como me usas, le invito a esto. Haga este ejercicio. Mire sus manos. Mírelas. Dígame, ¿dónde están las cicatrices de los huecos de los clavos? En sus manos, en sus pies. Mírese su costilla. ¿Dónde está la herida que fue hecha en el costado de Jesús con una lanza? Mire su frente, su cabeza. ¿Dónde están las cicatrices de que usted algún día llevó la cruz, la corona de espinas, perdón? Y mírese un espejo. ¿Dónde está su cuerpo desfigurado? Porque a Jesús le desfiguraron su cuerpo a causa de nuestra maldad. ¿Sí me entiende? Entonces ni usted ni yo somos Jesucristo. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en él, y solo en él, fue glorificado y ha sido y sigue siendo glorificado Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que fuese crucificado por nuestros delitos y pecados. Él entregó su vida y luego la tomó. Es Él, no nosotros. Por lo tanto, los ángeles no pudieron permanecer dignos delante de Dios y fueron echados al infierno. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos para el infierno. Dios tiene preparado en su reino casas. Él las tiene preparadas. Él quiere que nosotros aprendamos y quiere que nosotros alcancemos lo que Él tiene para nosotros, más que lo que quiere el adversario. Engañarnos como engañó a la tercera parte de los ángeles. Porque Él sabe que fueron arrojados al infierno. Porque Dios los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no me cree, lea Isaías 14 lo que le viene al adversario. Y verá y se enterará por mano de Dios que el adversario tiene miedo de lo que le viene. ¿Me entienden? Entonces entendamos todo esto. Dios nos ama y mandó a su Hijo a decirnos, venga muchachos, no se sigan perdiendo. No quiero que sigan muertos en sus delitos y pecados. Yo quiero llevarlos a la vida, que es en Cristo Jesús. Pasemos de diapositiva. Mira, ¿de qué manera la iglesia es cuerpo de Cristo? En Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Entendamos, tú eres parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Dios te escogió para cumplir unas funciones, a mí me escogió para realizar o cumplir otras funciones. No nos llenemos de envidia, no nos llenemos de frustración. Si tú quieres saber qué es lo que Dios, para qué Dios te llamó, habla con Él, entra en comunión con Él, dile, Señor, ¿cuál es tu propósito? Háblame de tu propósito. Pero como hablaba hace poco con unas ovejitas, mire, todo el mundo quiere ser profeta. Escuche bien lo que le voy a decir. Todo el mundo quiere ser profeta. Y hasta el apóstol Pablo dice, buscad ser llenos de los dones de Dios, sobre todo el profético. Excelente, chéverísimo, ¿no es cierto? Porque usted ve que los profetas profetizan y se cumplen, y así dice el Señor, y todo el mundo tiembla, bueno, en fin, etc.
Y se llenan de fama, de riquezas y fortunas y bueno, en fin, etcétera. Oh, tremendo. Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Ya le preguntaste a Dios cómo es el trato profético? El trato profético es durísimo, porque Dios se va a encargar de que tú, si vas a hablar, hables lo que Dios manda. Encontramos un ejemplo, Elías. Elías profetizó y arrasó con los sacerdotes de Baal. Dejó en burla a Baal. Después de eso estaba metido en una cueva, muerto del miedo, porque Jezabel le mandó a decir que le iba a volar la cabeza. Y el mismo Dios dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y yo. Es difícil. Otro ejemplo, Juan el Bautista. Carambas, le predicaba que hasta el mismo Pilato, si no estoy mal, o Herodes, perdón, el mismo Herodes le tenía miedo. ¿Y cómo terminó? En una cárcel, preguntando si Jesús era el Mesías que estaban esperando. Y finalmente le volaron la cabeza. Así como la unción profética trae fama, fortuna, hace que te vuelvas visible y demás, así también trae persecución, trae envidia, mejor dicho, hace que se despierte la envidia de la gente. ¿Por qué? Porque quisieran tener eso y no lo tienen. Y el mismo Jesús, ¿qué más profeta que él? Y lo crucificaron por envidia. Entonces mire cómo es todo esto. El trato profético no es fácil, es muy duro, durísimo. Le aseguro, si usted y yo supiéramos cuán duro es el trato profético, le decimos, no, Señor, a mí ni se te ocurra nombrarme profeta. Y otra cosa que le voy a decir, el profeta de Dios no está buscando que lo nombre profeta. Simple y llanamente Dios te escoge y te dice, así como le dijo a Jeremías, desde antes de la fundación del mundo te he escogido, y tú hablarás las palabras que yo quiero que digas. Y no digas en tu corazón, es que soy niño. No, porque la gente va a escuchar lo que yo tengo que decirle a través de tu boca. No les tengas miedo, les dice. No le tengas miedo a la gente. Y eso sí es difícil, tenaz. Pasemos de diapositiva. Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre, o sea, de nuestro pecado que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo estamos en una maratón, y es necesario que corramos con tranquilidad esta maratón. Es difícil, sí, pero no es imposible. Acuérdese, todo el tiempo están pendientes de usted y de mí, porque hablamos del Señor. Entonces la gente dice, y no es que eres cristiano, no es que eres cristiana, hasta tu propia familia, pero no saben lo que cuesta ser cristiano. ¿Ya? Entonces continuemos, no se desanime, vamos para adelante, que la meta y el galardón del supremo llamamiento es Jesús. ¿Listo? Algunos de nuestros hermanos ya lo han alcanzado, ya están con Papito Dios a través de Jesucristo. Y hoy sus cuerpos duermen espiritualmente, hablando, porque están muertos físicamente. Continuemos, mire. Por último, por favor, grábese esto en su corazón y en su mente. Dios honra al que honra. ¿Y qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? Todo. Porque si nosotros buscamos honrar a Dios, Dios nos honrará, porque Él hará de nosotros un templo lleno. Mire esas columnas de bonitas. Mire ese candelabro, la presencia del Espíritu Santo. Mire esos panes sin levadura, los panes sacerdotales. Mire aquel incensario, representación de la oración nuestra, los panes, la palabra de Dios, la palabra de vida, el Espíritu Santo de Dios. Y encima, Dios limpiándonos con su sangre y volviéndonos un pueblo de reyes y sacerdotes para Él. ¿Ya? Porque recuerde,
Eso está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso te invito, vamos a orar, vamos a pedirle a Papito Dios de que Él, no otro, Él sea obrando nosotros para la gloria de su nombre. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.